A las 3:07 de la madrugada dejaron, sin previo aviso, una pesada caja fuerte en mi puerta. Solo tenía el nombre de mi padre, con quien no hablaba hace 11 años. Luego vi 23 llamadas perdidas de mi hermana y un aterrador mensaje de voz: no la abras. El timbre de mi apartamento sonó a las 3:07 de la madrugada. Sé la hora exacta porque la pantalla de mi teléfono fue lo primero que busqué cuando el sonido me sacó del sueño y los números fueron lo primero que vi. 3:07, la hora específica en la que no llega nada bueno y todo lo urgente sí. Me quedé inmóvil por un momento y escuché. El timbre sonó de nuevo, esta vez más largo, con la presión sostenida de alguien que no iba a detenerse. Abrí la cámara del vestíbulo desde mi teléfono. No eran policías, no era una emergencia médica. No era nadie que reconociera. Un repartidor estaba maniobrando una caja fuerte de acero por el piso del vestíbulo con una carretilla de mano. Esquinas industriales pesadas, el tipo de caja fuerte que se queda en la parte trasera de una oficina durante décadas, acumulando polvo e importancia en igual medida. La dejó dentro de la entrada del vestíbulo, ató algo a la manija y se fue sin esperar respuesta. Me puse los zapatos y bajé. La etiqueta atada a la manija era amarilla, una etiqueta de envío estándar, del tipo en el que se escribe con marcador permanente. La letra estaba en tinta negra, ligeramente comprimida en el lado derecho, de la forma en que la escritura se comprime cuando la mano que la produce ha estado lidiando con rigidez durante años. La letra de mi padre, solo para Sarah Miller. No había hablado con mi padre en 11 años. Subí la caja fuerte yo misma. Pesaba más de lo que aparentaba. El peso específico de algo que ha sido llenado con documentos en lugar de objetos. La puse en el piso de mi cocina, la miré bajo la luz del techo y pensé en 11 años de silencio llegando en una caja de acero a las 3 de la madrugada. Entonces mi teléfono empezó a sonar. Jessica. Vi la pantalla iluminarse con su nombre 1, 2, 4 veces. Dejé el teléfono en la encimera y lo observé. Para cuando conté 23 llamadas perdidas en menos de 4 minutos, apareció una notificación de mensaje de voz. Presioné reproducir. Primero su respiración, luego su voz ligeramente más rápida que su tono normal, un tono que había pasado los primeros 24 años de mi vida aprendiendo a leer con precisión. Dijo: Sarah, no la abras. Por favor, solo dámela y podemos hablar. Miré la caja fuerte en el piso de mi cocina. Acero frío, cerradura de combinación, polvo alrededor de las bisagras que me indicaba que había estado guardada en algún lugar sin ser perturbada durante un periodo significativo. Y de alguna manera, antes de tocar el dial, antes de leer nada dentro, ya entendía por qué ella tenía miedo. Ahora, déjenme llevarlos atrás. Mi nombre es Sarah. Tengo 38 años. Trabajo como consultora financiera forense en Charlotte, Carolina del Norte, especializándome en casos de fraude patrimonial y ocultamiento financiero. Pasé la última década construyendo esa experiencia desde fuera de una familia que había pasado años diciéndome que yo era demasiado desconfiada, demasiado difícil, demasiado enfocada en cosas que no cuadraban. Tenían razón en la última parte. Siempre me he enfocado en cosas que no cuadran. Aprendí a ser así al vivir en una casa donde los números nunca eran del todo correctos y nadie más parecía notarlo ni importarle notarlo. Mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Cáncer de ovario, 14 meses desde el diagnóstico hasta el final. Dejó una póliza de seguro de vida, algunas propiedades y un patrimonio modesto que debería haber proporcionado una base para el próximo capítulo de la familia. Al año de su muerte, mi hermana mayor, Jessica, se había posicionado como la administradora natural de todo lo que mis padres habían construido juntos. Mi padre, Robert Miller, no era un hombre que manejara el duelo con acciones prácticas. Era un hombre que manejaba el duelo retirándose de las cosas prácticas y confiando en que alguien más se ocupara de ellas. Jessica era organizada. Jessica estaba disponible. Jessica se hizo indispensable de la manera específica en que las personas se hacen indispensables cuando entienden que la indispensabilidad equivale a control. Yo era 8 años menor que Jessica, tenía 16 años, estaba de luto y no entendía lo que estaba observando con la precisión suficiente para nombrarlo. Pero notaba cosas. Notaba que las conversaciones sobre dinero se detenían cuando yo entraba en las habitaciones.
Notaba que los documentos se manejaban rápidamente y se archivaban de inmediato en lugares a los que no se me invitaba a acceder. Notaba que las explicaciones de mi padre sobre las decisiones financieras eran demasiado fluidas, las explicaciones de un hombre al que le habían dado el discurso para algo en lugar de haberlo desarrollado él mismo. Hice preguntas. Aparentemente, esa fue la respuesta equivocada. La narrativa familiar que se desarrolló a mi alrededor durante los años siguientes se construyó a partir de mis preguntas. Yo era difícil. Era desconfiada. Convertía todo en un problema. A los 24 años, después de confrontar directamente a Jessica sobre discrepancias que había encontrado en los registros de pago del seguro de mi madre, el consenso familiar se solidificó. Los parientes dejaron de llamar. Mi padre dejó de defenderme, lo cual fue su propia forma específica de respuesta. Jessica controló la historia, y la historia era que yo era la hija inestable que había inventado un agravio porque el dolor me había vuelto irracional. Me fui. Construí una vida que no requería la cooperación de nadie. Cursos de contabilidad en un colegio comunitario tomados de noche después de mis turnos de trabajo. Certificaciones profesionales obtenidas una a la vez durante 4 años. Una pasantía en una firma de auditoría regional que me llevó a un puesto, que me llevó a especializarme en el tipo exacto de fraude que había sospechado en mi propia familia pero que nunca había podido probar. La ironía de eso no se me escapaba. Durante 11 años, descubrí los engaños financieros de otras familias para ganarme la vida, mientras que los engaños de mi propia familia permanecían fuera de mi alcance. Entonces, una caja fuerte de acero llegó a las 3 de la mañana con la letra de mi padre en la etiqueta. Examiné la caja fuerte cuidadosamente antes de probar la combinación. Diseño antiguo de grado comercial, principios de los 2000, del tipo fabricado antes de que las cerraduras electrónicas se volvieran el estándar. Sello ignífugo alrededor del borde de la puerta, la junta aún intacta. Los rasguños en las esquinas eran del tipo que se acumulan por ser movida varias veces a lo largo de muchos años, no por daños recientes. Luego miré el dial de la combinación. Mi padre tuvo artritis en su mano derecha durante los últimos 15 años de su vida. Cuando usaba cerraduras de combinación, presionaba más fuerte los números que estaba marcando y más suave los que estaba pasando porque la rigidez hacía que el control motor fino fuera inconsistente. El resultado era un patrón legible de mayor presión de huellas dactilares en números específicos. 4 números mostraban mayor presión. Probé la secuencia más obvia primero. La cerradura se abrió en el segundo intento. Dentro de la caja fuerte estaba el desorden organizado específico de un hombre que había estado construyendo un registro a lo largo del tiempo sin orientación profesional. Escrituras de propiedad, enmiendas a fideicomisos, declaraciones de impuestos, un montón de registros de transferencias bancarias unidos con clips, libros de contabilidad escritos a mano con la letra comprimida de mi padre, estados de cuenta bancarios con anotaciones a mano en los márgenes. Una carpeta etiquetada con fechas que abarcaban casi una década y una memoria USB etiquetada con la letra de mi padre en letras mayúsculas. Si Jessica llama primero, lee todo. Me senté en el piso de la cocina junto a la caja fuerte. Jessica había llamado 23 veces en 4 minutos. Ella había llamado primero. Tomé la memoria USB y la sostuve en mi mano, sentada en mi cocina a las 3:40 de la madrugada, y pensé en mi padre, en 11 años de silencio, en un hombre que había elegido la versión de los hechos de su otra hija y me había dejado ir. Y no había llamado ni intentado comunicarse a través de ninguno de los canales que tenía disponibles. Y pensé en lo que significaba que su acto final hubiera sido llenar una caja fuerte con pruebas y poner mi nombre en la etiqueta. No había ignorado el fraude. Había pasado años documentándolo. Simplemente se le acabó el tiempo antes de poder hacer algo al respecto él mismo, y se lo había enviado a la única persona que sabía que entendería qué hacer con él, la única que notaba cuando las cosas no cuadraban. Puse la memoria USB en mi computadora portátil. Empecé a leer. Las llamadas de Jessica continuaron durante la noche. A las 4 de la mañana, la cuenta había llegado a 12 mensajes de voz, 19 mensajes de texto, 3 correos electrónicos y 2 llamadas de números que no reconocí. No respondí a ninguno de ellos. Leí cada mensaje antes de no responder a ninguno. Los mensajes eran consistentes en su lenguaje de una manera que me indicaba que habían sido redactados con cierta deliberación a pesar de la hora. Estaba en pánico,
Pero no un pánico más allá de la capacidad de manejar su imagen. El pánico era real, y el lenguaje estaba controlado. Y la combinación de esas dos cosas era la firma específica de alguien que entendía exactamente lo que estaba en juego. Ni un solo mensaje preguntaba cómo estaba yo. Ni un solo mensaje mencionaba que nuestro padre había muerto. Cada mensaje volvía a la misma instrucción central: no involucres a abogados. Esa frase apareció en 7 de los 12 mensajes de voz en diversas formas. No involucres a abogados. No necesitamos involucrar a nadie de afuera. Esto se puede manejar en privado. Un asunto familiar no requiere interferencia legal. Las personas que dicen no involucres a abogados son siempre las personas cuya posición no sobrevive a la participación legal. Anoté la frase. Anoté cuántas veces apareció. Anoté el patrón específico de escalada de los mensajes. Los primeros suplicantes, los del medio más controlados, los últimos intentando un tono de preocupación familiar razonable que no era muy convincente dado el contexto. Documenté todo. Luego volví a la memoria USB. Los documentos dentro del USB estaban organizados en carpetas fechadas. A partir de hace 9 años, mi padre había comenzado a prestar atención y a llevar registros casi al mismo tiempo que yo me había ido. No sabía si ese momento fue coincidencia o si mi partida había eliminado la posibilidad de atribuir los problemas a mi imaginación y lo había obligado a mirarlos directamente. No lo sabía y no lo sabría. Él se había ido y esa pregunta no tenía respuesta disponible. Lo que mostraba el registro era metódico y devastador. Un patrón de extracción financiera del patrimonio de la familia Miller que había comenzado pequeño y había crecido progresivamente a lo largo de 9 años. A medida que Jessica comprendió que nadie estaba revisando. Facturas de mantenimiento falsificadas para las propiedades del patrimonio, proveedores que no existían, servicios que no se habían realizado, montos que no correspondían a ninguna orden de trabajo ni tarifa de mercado. Reclamaciones de reembolso de cuidadores falsificadas durante el periodo de declive de la salud de mi padre, presentadas a la cuenta del patrimonio con documentación que había sido fabricada en lugar de recopilada. Reclamaciones de gastos médicos infladas a lo largo de un periodo de 3 años durante el declive neurológico de mi padre, canalizadas a través del fideicomiso patrimonial y redirigidas a cuentas que mi padre no controlaba. Empresas fantasma, LLC, registradas en 2 estados, ambas conectadas a ingresos por alquiler de las propiedades del patrimonio, ambas operadas por Jessica, ambas ausentes de la contabilidad financiera oficial del patrimonio. Mi padre había anotado cada categoría con su letra comprimida. No con lenguaje emocional, sino con fechas, montos y las referencias cruzadas específicas de un hombre que había aprendido tarde cómo construir un expediente. Se había enseñado a sí mismo a hacer esto a los 70 años, con una salud deteriorada y manos comprometidas. Se había enseñado a sí mismo a documentar el fraude financiero porque entendía que la documentación era la única forma de verdad que le sobreviviría. Encontré la enmienda del testamento cerca del fondo del montón de carpetas. Un programa de distribución revisado que me eliminaba por completo de la estructura de herencia. Mi nombre fue reemplazado por un fondo discrecional familiar más amplio controlado por la administradora del patrimonio. La administradora del patrimonio era Jessica. La enmienda estaba firmada por mi padre. La fecha de la firma fue durante el periodo de su declive neurológico más significativo, un periodo documentado en los registros médicos que también estaban dentro de la caja fuerte. Y detrás de la enmienda, escrita a mano por mi padre en papel normal, una declaración. No autoricé estas revisiones por mi propia voluntad. Firmado, fechado, notarizado. No a través de un abogado de la familia. A través de un notario público en una tienda UPS a 3 cuadras de su centro de vida asistida, en un día en que los registros del centro mostrarían que había sido transportado para una cita médica. Había encontrado la manera. Incluso al final, comprometido, aislado y quedándose sin tiempo, había encontrado una manera de decir la verdad y ponerle un sello legal. Me quedé sentada con ese documento durante mucho tiempo. La cocina estaba en silencio. Mi teléfono había dejado de sonar por el momento. La caja fuerte estaba abierta en el suelo a mi lado. La madrugada estaba haciendo lo que hace a finales de primavera en Charlotte, esa cualidad particular de la oscuridad justo antes de que el cielo empiece a cambiar. Pensé en lo que sostenía.
Fraude patrimonial coercitivo contra un adulto vulnerable. Extracción financiera que, según mi revisión preliminar de los documentos, sumaba varios millones de dólares. Una enmienda patrimonial falsificada ejecutada durante un periodo de deterioro cognitivo documentado, y una declaración manuscrita de la persona cuya firma había sido manipulada, diciendo clara y oficialmente que la manipulación había ocurrido. Jessica había llamado antes del amanecer pidiéndome que no la abriera. Sabía lo que había dentro. Sabía lo que significaba. Y me había llamado primero porque entendió a las 3 de la madrugada, con el pánico haciéndole temblar las manos, que la caja fuerte había llegado a la única persona en la familia que sabría exactamente qué hacer con su contenido. Tenía razón en eso. Cerré la caja fuerte. Tomé mi teléfono. Llamé a mi abogada. No a las 4 de la mañana, que era cuando quería hacerlo, sino a las 6:30, cuando Amanda Hayes contestó su celular con la alerta enérgica de alguien que madrugaba y esperaba que las llamadas que recibía antes de las 7 tuvieran sustancia. Dije, tengo una situación que involucra fraude sucesorio, una enmienda coaccionada y una caja fuerte llena de documentación. Te necesito hoy. Ella dijo, ¿cuándo puedes estar aquí? Dije, a las 8. Ella dijo, tendré el café listo. Me duché. Me vestí. Hice un inventario completo del contenido de la caja fuerte con fotografías de cada documento y un registro con marca de tiempo de lo que había encontrado y en qué orden. Empaqué la memoria USB por separado con su propia cadena de documentación. Luego tomé mi teléfono y le devolví la llamada a Jessica. Contestó antes de que terminara el primer tono. Dije, la abrí. El silencio en su lado duró 4 segundos. Luego dijo, con una voz que intentaba reensamblarse en el tono compuesto desde el que solía operar y que no lograba del todo, Sara, deberíamos hablar antes de que hagas nada. Dije, estoy en camino a la oficina de mi abogada. Ella dijo, por favor, no involucres a abogados. Este es un asunto familiar y puede manejarse en privado. ¿No entiendes el contexto completo? Dije, entiendo bastante de él. Ella dijo, papá estuvo confundido en sus últimos años. Los documentos no reflejan lo que realmente quería. Hay cosas que no sabes. Dije, sé lo que escribió. Sé cuándo lo escribió, y sé dónde lo hizo notarizar. Otro silencio. Cuando volvió a hablar, el tono había cambiado. Ya no era pánico. Era algo más frío. La voz de alguien que ha hecho un cálculo rápido y ha llegado a la parte del control de daños. Dijo, sea lo que sea que creas haber encontrado, Sara, necesitas pensar cuidadosamente en lo que estás empezando. Dije, lo he pensado cuidadosamente. Estaré en contacto a través de mi asesora legal. Terminé la llamada. Tomé el inventario de documentos de la caja fuerte. Salí hacia mi auto en la luz de la madrugada y conduje a la oficina de Amanda Hayes con el último acto de mi padre en una carpeta en el asiento del copiloto junto a mí, organizado, documentado y listo para convertirse en la base del caso que él había comenzado y me había dejado para terminar. La oficina de Amanda Hayes estaba en el piso 14 de un edificio en el centro que tenía la cualidad específica de los lugares donde ocurre el trabajo serio sin requerir que el entorno lo anuncie. Sin un vestíbulo dramático, sin letreros sobredimensionados, solo un piso de oficinas ocupado por personas que habían pasado sus carreras convirtiéndose en el tipo de profesionales a los que otros profesionales llaman cuando la situación se vuelve genuinamente complicada. Ella estaba en su escritorio cuando llegué a las 8:03. El café estaba listo, como prometió. Señaló la silla frente a ella y no dijo nada hasta que me senté y coloqué la carpeta sobre el escritorio entre nosotras. Luego dijo, cuéntamelo todo en el orden en que sucedió. Le conté desde el timbre a las 3:07 hasta las llamadas telefónicas, el contenido de la caja fuerte, la declaración notarizada y la llamada con Jessica a las 6:45. Lo conté en el orden en que había sucedido porque Amanda era el tipo de abogada que procesaba mejor la información en secuencia cronológica, lo había aprendido en 2 interacciones profesionales previas y organicé mi relato en consecuencia. Escuchó sin interrumpir durante 22 minutos. Luego abrió la carpeta y empezó a leer. Leyó lentamente, la declaración primero, luego la enmienda del patrimonio, luego los registros médicos que documentaban la línea de tiempo del declive neurológico de mi padre, luego el resumen financiero anotado que mi padre había producido con su letra comprimida.
cruzando las facturas fraudulentas con los retiros de la cuenta del patrimonio. Cuando terminó, dejó la carpeta y me miró a través del escritorio. Dijo, tu padre era un hombre metódico. Dije, era constructor. Construía cosas en secuencia. Ella dijo, construyó esto en secuencia. Una pausa. La declaración notarizada es el centro de todo. Si podemos establecer que la enmienda se ejecutó durante un periodo de deterioro cognitivo documentado y tenemos la propia declaración contemporánea de tu padre afirmando que no autorizó las revisiones por voluntad propia. Tenemos la base para un reclamo por fraude patrimonial coercitivo que es sustancialmente más grave que la extracción financiera por sí sola. Dije, calculé la extracción en algún lugar entre 3 y 4 millones de dólares basándome en los documentos que revisé anoche. Necesito un contador forense para verificarlo. Ella dijo, tengo a alguien que uso para casos de fraude patrimonial, Michael Brooks. Es preciso y trabaja rápido. Dije, mi padre contrató a un contador forense privado antes de morir. El informe inacabado está en el USB. Amanda miró el USB en la bolsa de evidencias en su escritorio. Dijo, entonces Michael puede basarse en un trabajo existente en lugar de empezar de cero. Tomó su teléfono. Hizo 2 llamadas, una a Michael Brooks y otra a una examinadora de documentos forenses que describió como la mejor especialista en verificación de firmas con la que había trabajado en 30 años de litigios testamentarios. Ambas llamadas duraron menos de 4 minutos cada una. Ambas personas dijeron que podían comenzar ese mismo día. Amanda dejó su teléfono y me miró. Dijo, Jessica ya se ha estado moviendo. Recibí una alerta del sistema de la Corte Testamentaria a las 7:15 de esta mañana. Presentó mociones de emergencia a las 6:48 intentando validar los documentos del patrimonio y restringir el acceso a los activos en espera de la resolución de una disputa familiar. 6:48. 3 minutos después de que le dijera que iba a la oficina de mi abogada. Había presentado los papeles en el momento en que entendió que no podía evitar que yo abriera la caja fuerte. Dije, pensó que yo reaccionaría emocionalmente y presentó la solicitud antes de que yo pudiera prepararme. Amanda dijo, asumió que el patrón se mantendría, que sería reactiva en lugar de procesal. Dije, asumió mal. Amanda dijo, asumió mal sobre muchas cosas. Volvió a tomar la carpeta y miró la declaración. Tu padre le envió esto a la persona correcta. El trabajo forense comenzó esa tarde. Michael Brooks se reunió conmigo en la oficina de Amanda a las 2, y pasamos 3 horas revisando los documentos de la caja fuerte junto al informe incompleto que el contador privado de mi padre había elaborado antes de su muerte. El contador anterior había avanzado aproximadamente el 60% del análisis antes de que mi padre muriera y el compromiso terminara. El trabajo de Michael era completar lo que se había comenzado y extenderlo al periodo financiero más reciente. Trabajó metódicamente y sin comentarios, que era la cualidad que más valoraba en los profesionales forenses. Los comentarios son para la conclusión. El trabajo es para el trabajo. Lo que mostró el análisis completo cuando Michael presentó sus hallazgos preliminares a las 6 de la tarde fue más exhaustivo que mi estimación inicial. Jessica había operado 4 canales distintos de extracción a lo largo de 9 años. El primero fue el canal de facturas falsas, proveedores que no existían, servicios que no se habían realizado. Michael identificó 37 facturas en 8 años que sumaban aproximadamente $800,000. Todas procesadas a través de la cuenta de administración de propiedades del patrimonio, todas autenticadas con documentación falsificada de proveedores. El segundo fue el canal de reembolsos de cuidadores. Durante el periodo de declive de la salud de mi padre, Jessica había presentado reclamos de reembolso por servicios de cuidadores contra el fideicomiso. A los verdaderos cuidadores se les había pagado por separado a través de una estructura de nómina legítima. Los reclamos de reembolso eran duplicados e invenciones. Michael identificó la superposición y calculó aproximadamente $400,000 en reclamos fraudulentos a lo largo de 31 meses. El tercero fue el desvío de ingresos del fideicomiso. 2 propiedades de alquiler del patrimonio habían estado generando ingresos durante 7 años. Los ingresos se habían procesado a través de empresas LLC registradas a nombre de Jessica en lugar de las cuentas del patrimonio.
Los registros del patrimonio mostraban las propiedades como efectivamente no rentables. Las declaraciones de impuestos de las LLC contaban una historia diferente. Michael cruzó la discrepancia y estimó $2,10 millones en ingresos por alquiler desviados. El cuarto canal fue el más reciente y agresivo. En los 18 meses previos a la muerte de mi padre, durante su declive cognitivo más significativo, Jessica había solicitado hipotecas sobre 2 propiedades del patrimonio. Los ingresos de las hipotecas se depositaron en cuentas de las LLC y luego se transfirieron a cuentas de inversión personales. Los registros del patrimonio no mencionaban las hipotecas. Las propiedades aparecían en la documentación como activos libres de cargas. No lo estaban. Estaban soportando una deuda de $620,000 que el patrimonio no sabía que debía. La extracción total verificada en los 4 canales, cuando Michael completó su cálculo a las 6:11 de un martes por la tarde, fue de $3,80 millones. Presentó el número sin énfasis. En la contabilidad forense, los números no requieren énfasis. Ellos son el énfasis. Lo anoté. Amanda lo anotó. Nos miramos a través de la mesa de conferencias. Luego Amanda dijo, respuesta a la moción para el jueves. Necesitamos contrarrestar las presentaciones de emergencia de Jessica antes de que la corte actúe sobre ellas. Dije, ¿qué necesitamos? Ella dijo, todo lo que Michael ha documentado, el informe de la examinadora de documentos forenses sobre el análisis de la firma y una declaración del neurólogo que trató a tu padre durante el periodo de la enmienda, estableciendo la línea de tiempo de su deterioro cognitivo. Dije, ¿a quién contactamos para el neurólogo? Amanda dijo, yo me encargaré de la citación del registro médico esta noche. El neurólogo que trató a tu padre en la instalación ya está en mi red para casos de fraude a personas mayores. Lo dijo en el tono de alguien para quien este tipo de preparación no era inusual. Amanda llevaba 30 años haciendo este trabajo. Tenía sistemas, contactos y protocolos que existían porque el fraude patrimonial a ancianos era más común de lo que las familias que lo cometían entendían. Lo que nunca entendían era que los sistemas para abordarlo estaban igualmente desarrollados. El informe de la examinadora de documentos llegó el miércoles por la tarde. Su nombre era Linda Jenkins y llevaba 30 años haciendo trabajos de verificación de firmas tanto en contextos forenses como legales. Su informe tenía 43 páginas y su conclusión estaba redactada con el lenguaje preciso de alguien que entendía que sus hallazgos serían leídos por un juez. La firma en la enmienda patrimonial era de mi padre. La condición de la firma no lo era. Identificó 14 indicadores específicos de una firma producida bajo control motor comprometido y estrés cognitivo. La presión de la pluma era inconsistente en formas que correspondían con condiciones neurológicas documentadas que afectan la función motora fina. La forma de las letras mostraba patrones de vacilación inconsistentes con una firma voluntaria producida libremente. El espaciado y el ángulo eran característicos de una firma producida por alguien que estaba copiando en lugar de escribir por hábito. Su conclusión, declarada sin rodeos, fue que la firma en la enmienda había sido producida por Robert Miller, pero bajo condiciones que planteaban serias dudas sobre la voluntariedad y comprensión del acto. Combinado con la declaración notarizada de mi padre diciendo explícitamente que no había autorizado las revisiones por voluntad propia, el cuadro probatorio estaba tan completo como había esperado cuando abrí por primera vez la caja fuerte en el piso de la cocina a las 4 de la mañana. Le envié el informe a Amanda. Ella respondió en 7 minutos. Dijo, estamos listas para el jueves. Jessica me llamó el miércoles por la noche. Contesté porque Amanda me había aconsejado hacerlo, documentar todo, y porque había aprendido a través de la experiencia profesional que las personas que creen que están perdiendo frecuentemente dicen las cosas más útiles cuando creen que una conversación directa aún podría cambiar el resultado. Su voz había vuelto a su tono familiar. Para entonces el pánico no se había ido, pero estaba manejado, lo cual era Jessica en su faceta más peligrosa, lo suficientemente compuesta para ser estratégica, lo suficientemente asustada para cometer errores. Dijo que quería hablar antes de la cita en la corte. Dijo que había cosas que yo no entendía sobre las decisiones que se habían tomado durante los últimos años de mi padre. Dijo que él había estado confundido y que ella había estado protegiendo el patrimonio de esa confusión. Dijo que algunas de las decisiones financieras se habían tomado para evitar que el patrimonio perdiera valor durante un periodo volátil.
Dijo que la enmienda que me excluía de la distribución había sido el deseo de mi padre y que ella simplemente lo había ayudado a ejecutarlo. Escuché todo. Dije, Jessica, tengo la declaración notarizada. Silencio. Dije, tengo la original. Tengo copias certificadas y mi abogada la ha presentado ante la corte como parte de la respuesta a tus mociones de emergencia. Ella dijo, él no estaba bien cuando escribió eso. Dije, estaba lo suficientemente bien para viajar 3 cuadras hasta una tienda UPS y hacer que lo notarizara un tercero imparcial en un día en que los registros del centro muestran que había sido transportado a una cita médica. Esa es una cantidad significativa de acción deliberada para alguien a quien describes como demasiado confundido para ejecutar documentos patrimoniales. El silencio que siguió fue más largo. Luego dijo, en un tono que había caído del montaje compuesto hacia algo crudo, no sabes cómo fue manejar todo, lidiar con su declive, ser la única que estaba ahí. Dije, habría estado allí si me lo hubieran permitido. Ella dijo, nunca estuviste. ¿Te fuiste? Dije, me pidieron que me fuera. Otro silencio. Dije, Jessica, no te llamo para discutir sobre el pasado. Te estoy diciendo lo que existe para que puedas tomar decisiones informadas sobre cómo responder a lo que se avecina. El informe de contabilidad forense documenta $3.80 millones en extracción a través de 4 canales durante 9 años. El análisis de la firma plantea serias dudas sobre la enmienda del patrimonio. Los registros médicos establecen una línea de tiempo clara de deterioro cognitivo. Y la declaración de papá dice directamente que no autorizó las revisiones por voluntad propia. No dijo nada. Dije, no estoy tratando de destruirte. Estoy tratando de terminar lo que él empezó. Si hay alguna versión de esto en la que cooperas con el proceso de recuperación, esa versión es mejor para ti que la alternativa. Ella dijo, ¿me estás amenazando? Dije, estoy describiendo hechos. Ella colgó. Documenté la llamada, hora, duración, resumen del contenido, mis observaciones sobre su tono de voz y el cambio específico que ocurrió cuando mencioné la declaración notarizada. Envié la documentación a Amanda. Amanda respondió, bien. Te veo a las 9 mañana. El jueves por la mañana, la sala del tribunal tenía esa cualidad específica de los espacios donde se deciden cosas significativas sin que la decisión sea visible hasta el momento en que llega. Jessica ya estaba sentada cuando entré. Traje gris suave, cabello arreglado, la imagen del profesionalismo compuesto. Me miró una vez cuando me senté con Amanda y luego miró la mesa frente a ella. Sus abogados eran 3. Amanda era una. La disparidad numérica no me preocupó. Los casos se deciden por las pruebas. Yo tenía más. Las mociones de emergencia que Jessica había presentado intentaban validar los documentos del testamento antes de que pudieran introducirse impugnaciones formales. Y restringir mi acceso a la información del patrimonio con el argumento de que yo era una parte desinteresada que había sido excluida del mismo a través de los deseos documentados de mi padre. La respuesta de Amanda abordó ambas mociones con la evidencia que habíamos reunido. La declaración notarizada primero. La jueza Barbara Stone la leyó sin expresión. Tenía el rostro de alguien que había presidido suficientes casos de fraude sucesorio para haber desarrollado una neutralidad profesional que no era indiferencia, sino contención. El rostro de alguien que reservaba su reacción para el momento en que estuviera disponible el panorama completo. Luego, los hallazgos de contabilidad forense. Luego, el análisis de firmas de Linda Jenkins. Luego, la declaración del neurólogo presentada bajo sello, estableciendo la línea de tiempo del deterioro cognitivo de mi padre y su correspondencia con el periodo durante el cual se había ejecutado la enmienda. La jueza revisó cada documento. Los abogados de Jessica presentaron objeciones procesales. Amanda respondió a cada una. Luego, la jueza le pidió al abogado principal de Jessica que explicara la base de la moción de emergencia para validar los documentos del patrimonio a la luz de la evidencia de que los documentos habían sido potencialmente ejecutados bajo condiciones de deterioro cognitivo y coerción. El abogado dijo que la familia había actuado de buena fe para administrar un patrimonio complejo durante un periodo difícil. La jueza dijo,
La Corte ha revisado una declaración notarizada del difunto afirmando que no autorizó las revisiones por su propia voluntad en el contexto de un deterioro neurológico documentado y de los hallazgos forenses ante esta Corte. El argumento de buena fe requiere un respaldo sustancialmente mayor que el abogado ha proporcionado hoy. Miró la sala del tribunal. Dijo, la Corte congela los activos del patrimonio de la familia Miller en espera de una revisión probatoria completa. Todas las transferencias pendientes, transacciones de propiedades y actividades financieras asociadas con el patrimonio quedan suspendidas con efecto inmediato. Se deniegan las mociones de emergencia para validar los documentos disputados del patrimonio hasta la finalización de la revisión forense. Miró a la mesa de Jessica. Dijo, la Corte también remitirá los hallazgos financieros a las autoridades de investigación correspondientes para su revisión. Jessica se quedó muy quieta en su suave traje gris. Había presentado las mociones de emergencia para validar los documentos antes de que se pudiera armar una impugnación. La impugnación se había armado más rápido de lo que ella había anticipado, y las pruebas que habían llegado con ella habían sido reunidas por un hombre que había pasado los últimos años de su vida construyendo un registro que solo confió a una persona para usar. Él tenía razón sobre ella. Había tenido razón sobre todo. Me senté en esa sala del tribunal y miré la expresión congelada en el rostro de mi hermana. Y pensé en una caja fuerte de acero arrastrada por el piso de un vestíbulo a las 3 de la madrugada. Y pensé en una etiqueta amarilla de envío con la letra de mi padre. Y pensé en una fotografía de una niña de 12 años sentada en el taller de su padre. Y pensé en la frase en la parte posterior de esa foto, la cual aún no había encontrado, pero estaba a punto de hacerlo. La revisión probatoria completa tomó 31 días. Conozco este número con precisión porque lo rastreé como rastreaba todo durante esas semanas, en un registro de caso continuo que actualizaba cada noche antes de dormir, anotando que se había presentado, que se había verificado y que seguía pendiente. 31 días desde la orden de congelamiento del tribunal hasta la mañana en que se convocó la audiencia de sucesión con el expediente probatorio completo disponible para todas las partes. Pasé esos 31 días trabajando. No esperando, trabajando. Hay una diferencia que importa y quiero ser precisa al respecto porque la gente a veces imagina que el periodo entre una orden judicial y su resolución es un periodo de contener la respiración. No lo es. Es un periodo de construcción continua, de verificación de líneas de tiempo, de autenticación de documentos y del trabajo procesal específico de construir un caso de manera tan exhaustiva que su conclusión se vuelva inevitable en lugar de discutible. Michael Brooks completó su informe completo de contabilidad forense en el día 14. La cifra final se confirmó en $3.8 millones en los 4 canales que había identificado en el análisis preliminar. La deuda hipotecaria que Jessica había contraído sobre 2 propiedades se verificó independientemente a través de búsquedas de títulos que Amanda encargó a través de una firma separada. Los montos de los gravámenes se documentaron y se agregaron al cálculo de recuperación. El análisis de firmas de Linda Jenkins se presentó a la Corte el día 17 junto con una declaración complementaria abordando impugnaciones procesales específicas que los abogados de Jessica habían presentado contra su metodología. La declaración complementaria tenía 27 páginas. Respondía a cada desafío con precedentes profesionales documentados. Los desafíos no sobrevivieron al contacto con ella. La declaración del neurólogo se ingresó el día 22 después de que se procesara la citación de los registros médicos. La declaración estableció claramente que, durante el periodo en que se ejecutó la enmienda, la función cognitiva de mi padre se había visto significativamente comprometida por la afección neurológica que eventualmente contribuiría a su muerte. La declaración utilizó el lenguaje clínico específico que requería la Corte y que se traducía en términos simples a esto: mi padre no había sido capaz de entender libre y completamente un documento legal complejo durante el periodo en que ese documento había sido puesto ante él y su firma obtenida. El día 28, los abogados de Jessica solicitaron una conferencia de conciliación. Amanda y yo asistimos. La oferta de conciliación no fue adecuada. La rechazamos. La audiencia sucesoria se convocó un martes por la mañana. La sala estaba más llena que en la audiencia preliminar. Miembros de la familia ocupaban las filas del público. Tías, primos, personas a las que no había visto en 11 años, personas que habían aceptado la versión de los hechos de Jessica durante una década y ahora estaban sentadas en un tribunal procesando el hecho de que esa versión había sido incorrecta. Jessica vestía de gris de nuevo.
Lo noté no porque estuviera rastreando su guardarropa, sino porque la elección comunicaba algo sobre su estrategia, la imagen suave, profesional y razonable que mantenía como su principal instrumento de gestión de la percepción. Había construido su posición en esta familia a través del manejo de la percepción. Había controlado lo que la gente creía controlando lo que veían. Pero no había calculado qué sucedería cuando la documentación se hiciera visible para personas distintas a ella. Amanda presentó nuestro caso en el orden específico que habíamos acordado en las semanas previas. Primero, la línea de tiempo, estableciendo el arco completo de la extracción desde su primera instancia documentada hasta el desvío hipotecario más reciente. Segundo, los hallazgos de contabilidad forense, con Michael disponible para responder preguntas técnicas. Tercero, el análisis de la firma con el informe completo de Linda ingresado como evidencia. Cuarto, la declaración del neurólogo. Y último, la declaración manuscrita de mi padre leída para el acta por el secretario del tribunal al ritmo deliberado que exigen los procedimientos formales. No miré a Jessica mientras leían la declaración. Observé a la audiencia. Observé los rostros de los parientes que dejaron de llamarme hace 11 años porque habían aceptado la historia que les habían contado. Observé sus expresiones moverse a través de la secuencia específica de personas recibiendo información que está reorganizando su comprensión de algo que creían que ya entendían. No de forma dramática, silenciosamente. Ese cambio interno particular que ocurre cuando una narrativa que has mantenido durante mucho tiempo resulta estar incompleta. Cuando el secretario terminó de leer la declaración de mi padre, la sala del tribunal se quedó muy quieta. Luego, el abogado de Jessica intentó una contranarrativa. La presentación fue profesional y lo reconoceré porque la precisión lo exige. El equipo legal de Jessica era competente. Presentaron los argumentos disponibles para ellos, administración patrimonial de buena fe, decisiones complejas bajo presión, los deseos cambiantes de mi padre durante su deterioro, los gastos legítimos que se habían registrado junto a los fraudulentos. Los argumentos no sobrevivieron a la evidencia. Nunca lo hacen cuando la evidencia se ha ensamblado con la suficiente exhaustividad y cuidado. Entonces llegó el momento que no había anticipado y para el cual no me había preparado, que fue el único momento en esos 31 días que produjo algo distinto a un enfoque procesal. Jessica se puso de pie, no para testificar formalmente, sino para hablar. Su abogado intentó detenerla y ella le dijo algo en voz baja que produjo el silencio de él. Y luego se puso de pie, miró a la jueza y dijo con la voz que usaba cuando abandonaba la actuación controlada y simplemente era ella misma. Él le iba a dejar todo a unos extraños si yo no lo protegía. Lo dijo con la desesperación específica de alguien que ha estado cargando con una justificación durante tanto tiempo que ha comenzado a sentirla como la verdad. La jueza Barbara Stone la miró por un momento. Luego, la jueza dijo, por favor, tome asiento. Jessica se sentó, y la oración que había pronunciado quedó flotando en la sala del tribunal con la cualidad específica de una declaración que confirma exactamente lo que pretendía negar. No había robado por confusión. Había robado por elección, a partir de la evaluación calculada de que los activos valían más que las relaciones y de que la persona con más probabilidades de identificar el robo había sido removida con éxito de la proximidad del mismo. Se había equivocado respecto a la remoción. Mi padre se había asegurado de eso. La jueza Stone entregó los fallos de la corte a las 2:47 de la tarde. La enmienda patrimonial que me eliminaba de la distribución de la herencia fue invalidada. La evidencia médica y el análisis de la firma forense, combinados con la propia declaración de mi padre, proporcionaron motivos suficientes para determinar que la enmienda no había sido ejecutada libre y voluntariamente por una persona con plena capacidad cognitiva. La invalidación restauró la estructura de distribución anterior que mi padre había establecido antes de su declive, la cual me incluía. La Corte ordenó un proceso de recuperación financiera completo apuntando a las extracciones fraudulentas verificadas. Las propiedades gravadas por las hipotecas no autorizadas serían abordadas a través de una reestructuración supervisada por la Corte. Las cuentas de las LLC conectadas a los ingresos de alquiler desviados fueron congeladas en espera de cálculos de restitución. La autoridad de Jessica sobre el patrimonio Miller fue revocada con efecto inmediato. Se nombró a un administrador independiente designado por la Corte para supervisar el patrimonio durante el periodo de recuperación. Y luego la jueza hizo formal la remisión en el acta.
Los hallazgos forenses habían sido proporcionados a las autoridades de delitos financieros relevantes para la revisión independiente de posible responsabilidad penal. Jessica no reaccionó visiblemente cuando se anunciaron las remisiones. Se mantuvo compuesta en la superficie hasta el final de la audiencia. Pero yo había pasado 31 días construyendo un caso contra alguien que había pasado una década creyendo que la compostura era protección. La compostura no es protección. La documentación es protección. Mi padre había entendido eso. Después de la audiencia, después de que los abogados recogieran sus materiales y la sala comenzara a vaciarse, me quedé en la mesa de los demandantes por unos minutos. Amanda se sentó a mi lado y no dijo nada por un momento, en esa forma específica en la que no decía nada cuando algo se había resuelto correctamente y la resolución merecía un breve reconocimiento antes de que comenzara la siguiente fase de trabajo. Luego dijo, el proceso de recuperación tomará de 4 a 6 meses. La línea de tiempo de la investigación penal es separada y está fuera de nuestro control. Dije, lo entiendo. Ella dijo, el administrador independiente necesitará tu cooperación en varios puntos. Tu formación forense te convierte en un recurso útil para el proceso de supervisión. Dije, estoy disponible. Ella dijo, Sara, tu padre construyó algo en esa caja fuerte que la mayoría de la gente no habría sabido cómo construir. Dije, era constructor. Sabía cómo construir cosas que duraran. Ella dijo, y supo a quién enviárselo. Tomé mi carpeta. Me levanté. Le di las gracias y me fui a casa. La caja fuerte todavía estaba en el estante donde la había colocado después de la audiencia preliminar. La había movido del piso de la cocina al estante de mi oficina en casa en la primera semana, no porque necesitara un acceso conveniente a ella, sino porque la necesitaba visible. Era el punto de origen de todo lo que había sucedido, y la quería en mi línea de visión mientras trabajaba. Esa noche, me senté en mi escritorio, miré la caja fuerte y pensé en la siguiente fase, el proceso de recuperación, la remisión penal y lo que fuera que produjera, la reestructuración del patrimonio Miller bajo una administración independiente. Luego recordé el inventario del USB de la primera noche. Había catalogado cada artículo de la caja fuerte, documentos en orden, contenido del USB por carpetas, todo registrado y fotografiado. Pero en el proceso del trabajo legal, no había completado una revisión exhaustiva del contenido de la memoria. Había entregado todo a los equipos legales y forenses y había confiado en el proceso. Abrí mi laptop. Abrí la carpeta del USB. Cerca del fondo, en una carpeta fechada 3 meses antes de que mi padre muriera, había una subcarpeta que no había abierto. Estaba etiquetada con una sola palabra, Sara. La abrí. Un archivo, una fotografía escaneada. Abrí la fotografía. 2 personas en un taller. Un banco de trabajo visible al fondo. Las herramientas organizadas en un tablero perforado de la forma en que mi padre siempre las organizaba. Un hombre sentado en un taburete con la mano apoyada sobre un trozo de madera en el que había estado trabajando. Una niña a su lado, de 12 años, observando lo que él hacía con la atención específica de alguien que encuentra genuinamente interesante la forma en que se construyen las cosas. Mi padre. Yo. Giré la imagen y miré el reverso, donde mi padre había escrito antes de escanearla. 9 palabras. Tú siempre fuiste la que se daba cuenta. Me quedé sentada en el escritorio de mi oficina en casa en Charlotte por un largo tiempo. La caja fuerte estaba en el estante a mi izquierda. La fotografía estaba en mi pantalla. Y pensé en 11 años de silencio y en un hombre que había estado observando desde adentro, construyendo un registro porque entendía que la verdad requería una estructura para sobrevivir, y que se le estaba acabando el tiempo para construirla. Y que necesitaba poner el nombre de la persona correcta en la etiqueta. No lloré de inmediato. Terminé lo que estaba trabajando primero. Luego lloré. 6 meses después, el patrimonio de los Miller se había recuperado sustancialmente. El administrador independiente completó el proceso de reestructuración que devolvió $2.90 millones en fondos extraídos verificados a las cuentas del patrimonio a través de una combinación de liquidación de activos, recuperación de cuentas congeladas de LLC y pagos de restitución ordenados por el tribunal. 3 propiedades del patrimonio volvieron a su estado libre de cargas a través del proceso de reversión de hipotecas.
El fideicomiso de la familia Miller se reestructuró bajo la gestión fiduciaria independiente con la supervisión de la Corte por un periodo de 3 años. La licencia de corredora de bienes raíces de Jessica fue suspendida a la espera del resultado de la investigación financiera penal. La investigación se expandió en el tercer mes para incluir periodos financieros adicionales no cubiertos en el informe forense original. Sus cuentas de inversión, que habían sido financiadas en parte a través del ingreso desviado del patrimonio, fueron objeto de acciones de recuperación civil que avanzaban en procesos separados. Yo no participé en la investigación penal. Ese no era mi papel, y no intenté que lo fuera. La remisión había sido hecha por el tribunal. La investigación estaba avanzando por los canales adecuados. Mi parte había sido la evidencia que construí. Lo que el proceso investigativo hiciera con esa evidencia estaba más allá de mi alcance profesional. La mayoría de los familiares que habían estado en la sala del tribunal no habían hablado conmigo directamente en los meses posteriores. Algunos sí. Mi prima Ashley llamó en el 4.º mes, la misma prima que se había mantenido en contacto periférico ocasional a lo largo de los años, y me dijo que lamentaba los años en los que había aceptado la versión que le habían dado sin hacer mejores preguntas. Le dije que lo entendía. Y lo decía en serio. La narrativa que Jessica había mantenido estaba diseñada para resistir un examen superficial. Había requerido el registro documentado de mi padre para desmantelarla. Convertí la propiedad que mi padre me había dejado, su antiguo taller, el edificio que aparecía en el fondo de la fotografía, en la oficina en la que había estado pensando durante 3 años. Consultoría financiera forense especializada en fraudes a personas mayores y casos de manipulación patrimonial. La práctica abrió 4 meses después de la audiencia. En el estante de la oficina, visible desde mi escritorio, la caja fuerte de acero permanecía cerrada. Ya no por lo que había dentro. El contenido estaba en archivos de evidencia, archivos legales y en los registros digitales del caso. La caja fuerte estaba vacía. La conservé por lo que representaba, que era ese tipo específico de fe que se expresa no con palabras, sino con acciones. La fe de un hombre que había pasado sus últimos años construyendo algo en secreto porque entendía que la persona para la que lo estaba construyendo sabría qué hacer con ello. Él tenía razón. Así que esto es lo que sucedió, contado llanamente. Una caja fuerte llegó a mi puerta a las 3 de la madrugada con la letra de mi padre en la etiqueta. Mi hermana llamó 23 veces antes de las 4 de la madrugada pidiéndome que no la abriera. La abrí. Adentro había 9 años de fraude financiero documentado que totalizaba $3.80 millones, una enmienda testamentaria falsificada ejecutada durante el deterioro cognitivo de mi padre, y su propia declaración notarizada diciendo que no la había autorizado por su propia voluntad. Llamé a mi abogada a las 6:30. Pasé 31 días construyendo el expediente probatorio con un contador forense, un examinador de documentos y una declaración neurológica. Fui a la corte. La enmienda patrimonial fue invalidada. La autoridad de Jessica fue revocada. Los activos fueron congelados. Se hizo la remisión penal. Se recuperaron $2.90 millones de dólares. Y en el fondo del USB, en una carpeta con mi nombre, mi padre dejó una foto de nosotros dos en su taller y 9 palabras en el reverso: tú siempre fuiste la que se daba cuenta. Esa es toda la historia. Ahora, esto es con lo que quiero dejarlos. La verdad no desaparece solo porque una familia la entierre. Mi padre lo entendió. Pasó los últimos años de su vida en una instalación, con la salud comprometida y las manos fallando, construyendo un registro porque sabía que la documentación sobrevive a la persona que la crea. Sabía que una caja fuerte de acero entregada a la dirección correcta le sobreviviría. Tenía razón. Lo primero que quiero que se lleven de esto es práctico. Si eres la persona de tu familia que nota cosas, que hace preguntas, a la que le dicen que es difícil o desconfiada o que crea problemas que no existen, presta atención a esa caracterización. Las personas que desalientan tus preguntas de manera más agresiva son casi siempre las personas que más tienen que perder con tus respuestas. Tu capacidad de notar no es un defecto. Es una función. Y en las circunstancias adecuadas, es lo más importante de ti. Lo segundo es sobre la documentación. Mi padre no era un profesional forense.
Era un desarrollador inmobiliario con artritis y un sistema neurológico fallido en una cantidad de tiempo finita. Pero entendía que la diferencia entre una verdad que sobrevive y una verdad que desaparece es si alguien la escribió. Él escribió las cosas. Las cruzó con referencias. Las fechó. Hizo que un notario autenticara una sola declaración en una tienda UPS a 3 cuadras de su centro asistencial en un día en que se suponía que debía estar en una cita médica. Construyó la estructura que la verdad necesitaba para sobrevivir. Construye tus estructuras. Ponle fecha a tus registros. Mantén copias en lugares que tú controles. La verdad necesita infraestructura de la misma manera que un edificio necesita una base. Sin ella, las personas que se benefician de la versión falsa simplemente esperan a que la versión verdadera se desvanezca. Y lo tercero es lo más difícil. Mi padre y yo no nos hablamos durante 11 años. Ese silencio fue real y tuvo un costo real. No sé exactamente qué estaba pensando durante esos años, o cuánto del silencio fue su elección y cuánto fue el resultado de estar dentro de una casa donde mi ausencia se había convertido en una narrativa que él no podía contradecir fácilmente. Lo que sé es que su último acto fue para mí. Lo último que me dio no fue dinero. Lo último que me dio fue una prueba. Y a veces la prueba es la forma de amor más profunda disponible para una persona a la que se le ha acabado el tiempo para todo lo demás.